es un día muy especial. La Iglesia Universitaria está unida y le da gracias a Dios por cada uno de los niños que asisten para adorar en este templo. Los niños presentes son la membresía que más amamos. Desde que pasaron al rincón infantil, unos vestidos de alguna profesión en la cual ellos quieren desarrollar, algunos muy atentos, otros más inquietos. Y luego cuando pasaron por las ofrendas de la ventana 1040, pensaba en qué especiales son los niños para nuestra iglesia. Quiero decirles, padres, que cada vez que entran por esas puertas y toman una cajita para ser parte de los que colectan esa ofrenda especial para las misiones, estamos sembrando en nuestros niños las misiones. Porque anhelamos que lleguen a ser testigos y misioneros para aquellos que no les conocen a Dios. ¿A poco no les emocionó la historia de este muchacho? Frágil en su salud, en el momento de probar y ver, pero dedicado a llevar un mensaje de salvación a esa aldea. Dios bendiga esos esfuerzos y grabe en nosotros las misiones. Los niños presentes, hermanos, Jesús dijo de ellos, de los tales es el reino de los cielos. Niños presentes, ¿saben desde cuándo reconocemos las voces de nuestros padres? ¿Creerían que las reconocemos desde antes de nacer? Eso es maravilloso. Las investigaciones de esto dicen que cuando el oído se empieza a formar, cuando estamos en el vientre de nuestra mamita, ese oído todavía no se ha terminado de formar y ya empieza a escuchar. Empieza a sentir las vibraciones y empieza a detectar sonidos. ¡Wow! Después del nacimiento, un bebecito identifica perfectamente la voz de la madre. Y es más, la prefiere a otras voces. Eso me recuerda que cuando mi tercera hija nació aquí en el Hospital La Carlota. Y antes ponían a los bebés en un cuarto especial. Ahí estaban todos los bebés, neonatología creo que le llamaban. Y mi tercera hija nació en la tardecita, ya casi noche. Y ya yo me quedé dormida y entrada la noche yo oía desde el cuarto de los bebés un bebé que lloraba y ya no me dejaba dormir. Entonces le llamé a la enfermera y le dije, por favor, ¿no pueden hacer algo por ese bebé que llora? Y ella muy seria se me quedó mirando y me dijo, es su bebé. Ay, ¿cómo? ¿Está bien la bebé? Sí, dice, ha venido 2 veces el pediatra, ya la revisó. Está perfectamente bien, pero no quiere comer, no quiere nada, solo llora. Tráigamela, por favor. Miren, porque lo viví, lo creo. Me la puse aquí sobre mi brazo, le empecé a hablar y milagrosamente se quedó dormida. Reconoció la voz. Dicen que incluso reconocen el latido del corazón. ¡Wow! Algo más. La voz activa procesos cerebrales. La voz de la mami activa los procesos cerebrales. Y cuando nace el bebé, también la voz del papá. Y la voz de los abuelos y la voz de los tíos. Posiblemente la voz de algún adulto que te esté protegiendo. Gracias a Dios por eso. Nosotros tenemos una huella neuronal, le llaman los científicos. Y eso permite que nosotros desarrollemos emocionalmente desde que somos bebés, en la infancia e incluso en la edad adulta.
La voz de nuestra madre, la voz de nuestro padre o de quien esté junto a nosotros se convierte en esa energía que nuestro cerebro necesita. Gracias a Dios por nuestros padres, por la voz de papi, de mami o tal vez de quienes nos protegen. Algunos adultos que se convirtieron en nuestros papás, nuestros abuelitos, una tía. Qué lindo que Dios provee para nosotros. Ahora viene a mi mente un alumno que yo tuve que sus padres, los dos eran sordos. Así es que se comunicaban con Julio, recuerdo su nombre, a través del lenguaje de señas. Pero era un muchacho tan positivo, con tanta energía en la escuela, lo recuerdo muy bien, porque él sabía que sus padres, aún con esa limitación, lo amaban. Porque niños presentes, nuestros papitos nos aman mucho. Pero les voy a decir algo más. Dios nos ama mucho más. ¡Qué belleza!, ¿verdad? Pues la maestra Mirna hoy nos introdujo a una historia preciosa. La maestra Mirna le puso María para que nosotros, todos los niños que estaban aquí adelante, más o menos tuvieran una idea, pero realmente, fíjense que no viene su nombre en la Biblia. La criadita de Naamán. Nosotros así la conocemos. ¿Quieren leer qué dice la Biblia respecto a ella? Todos los niños junto a sus papás, abran la Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes. ¿Ya lo tienen? Váyanse al capítulo 5. Capítulo 5, vamos a leer el versículo 2. ¿Van conmigo? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. El papito de Eric y de Natalie oró por niños que sufren en otras regiones, especialmente donde hay conflictos. Niños presentes, si no han escuchado, actualmente hay una guerra, hay 2 guerras lejos de aquí. Ahora traigo en mente 2. Pero quiero decirles que las guerras son muy crueles. Las personas sufren mucho. Sufren los soldados, sufren las esposas, los hijitos, las mamás, todos sufren en las guerras. Para aquella niña debió haber sido un sufrimiento terrible. Y saben una cosa más, ella fue secuestrada, fue llevada como un prisionero de guerra. Es terrible verse privado de su libertad de forma violenta y abusiva. Además de verse forzada a estar lejos de la familia, solita en una tierra extraña, fue obligada a trabajar como esclava para uno de los militares enemigos de su país. ¡Qué condición! ¿Creen que ella tenía consuelo o esperanza? Yo creo que para ella todo alrededor se tornó oscuro. Tal vez se podría haber llegado a sentir olvidada por Dios. Tal vez pudo haberse llenado de amargura. ¿Has pensado qué pensaba esa chica? A lo mejor tendría 9, 10 años, no dice la edad, era una chica nada más, una niña. Miren,
Si ella se hubiera puesto a pensar solo en sí misma y en su desgracia, estoy segura que se hubiera llenado de amargura. Pero quiero decirles que no. Y les voy a compartir 2 lecciones que quiero que guarden como un tesoro, niños. Número 1, ella ya no pudo escuchar la voz de su mami, ni la voz de esa persona, sus amigos, sus hermanos, su papi, no lo pudo escuchar más. Pero, número 1, no olvidó las enseñanzas que sus padres le habían enseñado. Ese es un tesoro. Y número 2, ella era hija del Dios del cielo. No olvidó esas 2 preciosas lecciones. Ella en un país extraño, secuestrada y esclavizada, está en las manos de Dios. Por eso me gusta mucho en el escenario que nos pusieron en sus manos. Porque nuestros hijos deben de saber que ante cualquier circunstancia que los rodee, ellos están en las manos de Dios. La Biblia dice en el versículo anterior que Naamán era un general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¡Wow! ¡Qué valeroso! ¡Qué exitoso!, ¿verdad? En extremo exitoso. Pero el versículo 2 también, el versículo 1 también registra algo. Pero leproso. Qué desafortunado era Naamán. Por más feliz que pudiera haber sido él y su esposa, vivían una terrible tragedia. La lepra era y es una terrible enfermedad. Me tocó visitar un leprosario en la India. Qué enfermedad tan más triste. Incluso ahora que la ciencia, los antibióticos han desarrollado tanto, sigue siendo una triste enfermedad. Pues Naamán y su esposa seguramente vivían muy solitos. ¿Quién iba a querer visitar esa casa? ¿Nadie? ¿Tenían miedo al contagio? Muy probablemente por eso llevaron a esa menorcita a la casa de Naamán. Que se contagiara ella. Ella era extranjera. Y para ella, si hubiera seguido ahí, muy posiblemente se hubiera contagiado. Porque así es esa enfermedad. Era casi una sentencia de muerte. Realmente esa casa vivía una desgracia irreparable, había tristeza. Yo me imagino que Naamán y su esposa solo esperaban que llegara la muerte para que la enfermedad no hiciera los estragos que hace en el cuerpo humano. La pequeña percibió ese dolor, percibió esa tristeza. ¿Y qué creen? Seguramente los oyó llorar. Claro que sí. Por eso, yo me imagino que una de las primeras noches en la casa del capitán Naamán, ella oró a Dios. Ha de haber sido la primera: Señor, aquí la cosa está muy triste. Algo se necesita, porque es una situación, Señor, que solamente tú puedes resolver. ¿Se dan cuenta? En esa casa, los 3 sufren. Sufre la niña separada de su casa y sufren los que están en la casa. Pero ella se da cuenta que los que están en la casa sufren más que ella. Lejos de su patria y de su Dios. Eso pensaba en algún momento ella. Pero se dio cuenta que había sido llevada a ese hogar por una razón especial. ¿Y saben qué me hizo pensar esto? Que todo hijo de Dios, cuando visita un hogar, es una bendición.
les gusta visitar otras casas. Uno a veces dice, ay, pero quiero decirle que los hijos de Dios, cuando son conducidos por Él y llegamos a una casa, nos tornamos en bendición, queridos hermanos. Yo escucho las historias de los colportores. Es más, me hace pensar cuando los colportores iban a nuestra casa. Mis padres eran muy solícitos para apoyarlos, pero me doy cuenta que el esfuerzo que esos muchachos hacían, cómo modelaban la vida cristiana, cómo participaban en la iglesia, fue una bendición para nosotros. Pues esa niña que podría pensarse que está olvidada por Dios, claro que no. Ella se da cuenta que Dios la llevó ahí para cumplir una misión. Yo creo que para la familia Naamán no les pudo ocurrir algo mejor que llegar a esa muchacha. Leamos juntos el versículo 3. Acá lo tengo. Esta dijo a su señora, miren qué palabras tan sencillas y tan llenas de fe. Si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Ah, qué confianza! ¡Qué seguridad! No pensaba ella mal de quien la había hecho prisionera. No pensaba mal de quien la tenía obligada a vivir en una servidumbre forzada. Con el corazón lleno de amor para Dios, simpatizó con su amo enfermo y con su esposa. En vez de desearles con sentimientos de venganza algo mal, les desea algo bien para sanar de la terrible enfermedad. Yo creo que ella recordó las maravillas, los milagros que Eliseo, que Dios hacía a través de Eliseo, su profeta. Eliseo está registrado como, creo que después de Jesús, el profeta que más milagros hizo, el que pidió una doble porción del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Él pidió una doble porción y Dios obró muchos milagros a través de Eliseo. Así es que ella dijo, si Dios puede hacer milagros a través del profeta Eliseo en mi tierra, también los puede hacer en el extranjero. Y me gusta porque ella compartió con la familia Naamán una gran noticia, una gran esperanza, porque eso es el Evangelio. Ella estaba testificando, estaba llevando una gran noticia y una gran esperanza. Ella sabía que la lepra para su tiempo era imposible de curar, ¿correcto? Pero ella también sabía que para Dios nada es imposible. Me encanta la plena confianza que tiene en el profeta de Dios. Bien dijo Josafat, ¿se recuerdan? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es una lección para nosotros. ¿Con qué confianza debemos de buscar los escritos del Espíritu de profecía, hermanos? Ella nos lo enseña en esta mañana. La criadita se da cuenta que la vida de ese enemigo que la tiene cautiva también es importante para Dios. ¿Cómo pudo haber sido ella tan bondadosa? Miren, en la vida de aquella niña había profundas raíces de fe. La conducta de la niña cautiva en aquel lugar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar.
cómo construir ese amor, esa confianza y esa fortaleza como tuvo aquella niña hebrea cautiva. Pues miren, ¿qué les parece? Recordaba el amor y las enseñanzas que recibió de sus padres. No solo las recordaba, miren esto, fueron inspiración para vivir y servir sin resentimiento. Y algo más, vivía con contentamiento, segura de que aún lejos de su hogar, Dios estaba siempre cerca de ella, estaba en sus manos. Les aseguro que los padres de la criadita y de otros muchos leales hijos de Dios nunca imaginaron las crisis que vivirían sus hijitos, pero fueron fieles en enseñarles. Por eso la lectura bíblica tan hermosa que las niñas Grajeda compartieron con nosotros. Estas palabras que yo te mando hoy, primero que nada, estarán en tu corazón, papá, mamá, abuelos, tíos, tutores. Y luego dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Me quedo con 3 cosas de este versículo. Primero que nada, es una oración, y la oración más importante para los judíos se llama la Shema. Escucha, Israel, Shema, por eso se llama así. Me quedo con repetirla a nuestros hijos. La repetición es una estrategia didáctica. ¿A poco no aprendimos las tablas de multiplicar repitiéndolas? ¿A poco no aprendimos muchos versos, muchos poemas repitiéndolos? Así es que qué bueno que la repitan nuestros hijos. Pero me quedo con la última que dice, y hablarás. La misma Biblia nos está invitando a dedicar tiempo para compartir con nuestros hijos conversaciones. Conversaciones que les enseñen principios, valores, actitudes para esta vida y para la eternidad. Conversamos con nuestros hijos. Platicamos con ellos. Ustedes han visto fotografías actuales a manera de broma o de llamada de atención. Está toda una familia sentada y todos están con el celular y los niños también. Todos presentes y todos ausentes. Hablarás de ella cuando camines, cuando estés en tu casa, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes. Conversemos con nuestros hijos. La conversación, hermanos, son palabras que nos unen. ¿Les gusta? Las conversaciones son lazos de amor. Roberto Coles, un destacado psiquiatra y educador, ha escrito extensamente sobre el impacto de las narrativas que les compartimos a nuestros hijos. Coles sostiene que las historias que les narramos ayudan a nuestros hijos a comprender el mundo que les rodea. No solo transmiten información, enseñan valores, emociones, moralidad. ¿Qué historias están escuchando nuestros hijos? Les voy a decir algo que nos debe de llamar la atención. Quien crea esas historias está formando valores o antivalores. Empecemos. La importancia del culto familiar. Y va a ser importante en la medida en que lo preparemos. Si es un momento repetitivo, rutinario, árido, desértico, no va a dejar huella. Que sea la mejor experiencia del día, queridos padres. ¿Y qué tal la narrativa que ellos disfrutan y deja una huella imborrable?
Es la narrativa de sus propias vidas, queridos padres, abuelos, todos los que tenemos contacto con los niños. La narrativa de nuestras vidas dejará una huella para la eternidad. Podemos compartirles ¿qué? Recuerdos lindos, sentimientos. ¿Qué tal cuando teníamos miedo por algo? Comparta con sus hijos, con sus nietos. Compártale cuando tal vez le sucedió un momento desagradable. ¿Por qué fue? Platique qué es lo importante para usted en su vida. Incluso platíqueles de su infancia. Ellos van a estar felices de escucharle. Porque estamos construyendo su propio desarrollo. Y si la narrativa es de su propia experiencia con Dios, está construyendo la formación de su fe y se hará evidente en la vida espiritual. ¿Cuándo se bautizó? ¿Por qué se bautizó? ¿Cuál fue su experiencia? Compártala con los hijos. Miren, deja una conexión emocional muy hermosa. Modelamos resiliencia. ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo nos recuperamos de alguna situación? Le ayuda a desarrollar su pensamiento, le da identidad, le comparte memorias familiares. Hermanos, los vamos a inspirar. Y les voy a decir algo. Actualmente, tal vez los medios de comunicación masiva han tomado el protagonismo y ellos, hermanos, no tienen ningún valor moral ni ético. Estas conversaciones a las cuales nos están animando esta mañana, estas narrativas serán escuchadas con mucho aprecio, pero para que realmente dejen huella, tenemos que favorecer relaciones positivas con los hijos. Vamos a necesitar paciencia, vamos a necesitar comprensión, tolerancia, atención, pero entre más favorables sean las relaciones con los hijos, esas narrativas serán eternas. Miren, Maggie Dent, una conferencista y autora australiana, dice que las conversaciones continuas de los padres son las que realmente le dan a nuestros hijos los rieles en el puente para guiarlos a las elecciones y a las mejores decisiones. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Nuestros hijos no siempre van a estar a nuestro lado, por lo que garantizar que puedan tomar buenas decisiones cuando no estamos con ellos es increíblemente importante. Vamos a leer esta cita. Cristo, nuestro Salvador, debe ser el tema de nuestra conversación. No hablen de la maldad y la iniquidad que existe en el mundo. En cambio, eleven la mente y hablen de su Salvador. Cuando vean la iniquidad alrededor de ustedes, alégrense más aún de que Él es su Salvador y nosotros sus hijos. ¿Saben que en el ministerio de Jesús nos los modeló? Miren, caminó kilómetros de historias. Fue desde Galilea, Samaria, Judea, hasta llegó a Fenicia, ¿verdad?, para compartir y construir la fe de sus discípulos y gracias al registro bíblico, también la nuestra. Gracias a Dios por esos caminos que recorrió nuestro Salvador y por todas las bellas historias hermosas que nos compartió, eternas. La criadita de Naamán en Siria, ahí está ella. José, un esclavo vendido por sus hermanos en aquel triste camino hacia Egipto. Los jóvenes hebreos atados y castigados para el horno de fuego. Daniel en el foso de los leones. Ellos y muchos más fueron fieles porque en su mente y en su corazón
recordaban las hermosas conversaciones, las enseñanzas de fidelidad que sus padres les habían enseñado. ¿Qué pasaría con la criadita? ¿Qué pasaría cuando Naamán regresó? La Biblia registra que él dijo: no más adoraré a otros dioses, no más me inclinaré ante los dioses paganos, tal vez alguna vez por ayudar al rey, pero no más. Llevo tierra de los hebreos, llevo tierra para ponerla en mi casa y ahí me inclinaré al Dios del cielo. Oigan, qué preciosidad. ¿Qué pasaría con la criadita? Platíquenlo con sus hijos esta tarde. Propongan un final de acuerdo a toda la historia. Quiero que leamos juntos este versículo, esta cita. Felices son los padres, vamos juntos, cuya vida constituye un reflejo tan fiel de lo divino, que las promesas y las órdenes de Dios despiertan en el niño gratitud y reverencia. Los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpretan para el niño el amor, la justicia y la longanimidad de Dios. Los padres que, al enseñar al niño a amarlos, confiar en ellos y obedecerles, les enseñan a amar a su Padre Celestial, a confiar en Él y a obedecerles. Los padres que imparten al niño un don tal, le dotan de un tesoro más precioso que las riquezas de todos los siglos. Un tesoro, hermanos, tan perdurable como la eternidad. Termino con el siguiente incidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, instituciones y familias judías empezaron a buscar niños que habían sido entregados por los padres antes de ser llevados a campos de concentración. Los padres los entregaron a familias católicas, a familias cristianas o a orfanatos. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los niños que fueron repartidos estaban huérfanos, muchas instituciones visitaron esos lugares para ir a buscar niños judíos porque querían retornarlos al seno de su pueblo, de tal manera que esos niños, aunque hubieran perdido a sus padres, siguieran siendo judíos, siguieran manteniendo todo ese conocimiento milenario, siguieran orando con la Shema. Cuenta la historia, vino esta historia en una lección hace unos 2, 3 años, en la lección para el maestro. Y dice que el rabino llegó a un orfanato y le dijo al encargado: vengo a buscar niños judíos. Y él le dijo: aquí no tenemos niños judíos. Sí, le dijo. Los niños judíos están regados por todos los orfanatos aquí en Polonia. Y le dijo: pues, no sé, yo no te puedo decir quiénes son judíos. Déjame hablar con ellos. No, los niños están tranquilos, pasaron la guerra, muchas malas noticias, ya no quiero que los intranquilices. Y él dijo: no, yo vine aquí con una misión y quiero recuperar a los niños judíos. Déjame ver sus nombres. No, le dijo, con los nombres no te vas a poder orientar porque todos los niños aquí tienen nombres europeos, no vas a poder. Les habían cambiado los nombres. Y entonces, ya un poquito tenso la situación, le dijo el encargado del orfanato: te voy a dar 5 minutos, o lo resuelves o te vas, que estamos ocupados. Y entonces el rabino se le vino una idea: dame 5 minutos, 5 minutos, pero puedo elegir en qué momento puedo tomar esos 5 minutos. El encargado sí se le quedó mirando sorprendido y le dijo: claro, elígelo. Voy a venir esta noche antes de que ellos se duerman. ¿De veras? Sí, déjame los 5 minutos. Y a las 8 en punto llegó al orfanato. Ya los niños estaban acostaditos en su cama. Y entonces
el rabino empezó a cantar: Shema Israel, Shema Adonai, Shema Elohim. Y entonces, en la oscuridad, se empezaron a escuchar vocecitas: mamá, mamushka, mamele, mamá. Los niños judíos habían olvidado hasta su nombre, pero no habían olvidado la oración que los padres, las madres, les susurraban antes de dormir. Estamos grabando una identidad en nuestros hijos desde que nacen, incluso antes de nacer. Que ese amor, esa fortaleza que proviene de Dios, se grabe en la mente y el corazón de nuestros hijos y sea eterna. Amén.